Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de Clinical Lectures. En primer lugar, quería dar las gracias a Advance por darme la oportunidad de dar esta charla. Y en este caso vamos a hablar de la anestesia del paciente con estenosis pulmonar. Bien, para ello vamos a hacer primero una breve introducción, vamos a recordar algunos conceptos de fisiología cardíaca y de los sonidos cardíacos que podemos auscultar. Tras esto hablaremos sobre la estenosis pulmonar, sobre su fisiopatología y su tratamiento médico y quirúrgico, y después nos meteremos de lleno en lo que es el objetivo de nuestra charla, la anestesia de este tipo de pacientes, las complicaciones que pueden haber y el posoperatorio. Y una vez que hemos terminado esto, veremos una serie de ejemplos prácticos para poder entender mejor todo lo que hemos visto a lo largo de la charla. Bien, pero primero quería comentar por qué he elegido la estenosis pulmonar. Es una enfermedad que en muchas ocasiones se tiene que tratar mediante cirugía, en este caso hablamos de cardiología intervencionista y de la valvuloplastia con balón concretamente. Y la verdad que si buscamos información sobre la estenosis pulmonar, sobre anestesia de este tipo de pacientes, encontramos muy poca bibliografía. Y la única que encontramos es sobre anestesia de pacientes que se van a ver sometidos a una valvuloplastia. Como veis, hay muy pocas publicaciones, la más reciente es del año 2021, de este mismo año, y luego vemos otras publicaciones del año 2015 y 2014 que consisten en una serie, una recopilación del manejo anestésico y las complicaciones que pueden haber en valvuloplastias con balón en perros. Bien, una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de algunos conceptos de fisiología cardíaca. Recordar que en el periodo de sístole se va a producir la contracción del corazón y se va a mandar la sangre hacia arteria pulmonar y aorta. Y en el periodo de diástole se va a producir la relajación del corazón y un nuevo llenado de sangre para preparar el corazón para la siguiente sístole, y con esto completaríamos un ciclo cardíaco. Recordar también que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón va a mover en un minuto, y este va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico o volumen de eyección. Y este a su vez va a depender de la contractilidad del corazón, de la precarga o volumen y presión que va a quedar al final de la diástole, y que en este caso va a depender sobre todo del retorno venoso, y también va a depender el volumen sistólico de la poscarga, que en este caso va a ser la presión que nos va a quedar una vez que los ventrículos superan la presión que hay en aorta y en arteria pulmonar, y en este caso va a depender de la resistencia vascular sistémica y pulmonar sobre todo. Bien, cuando auscultamos también a nuestros pacientes, lo que solemos auscultar son dos sonidos, S1 y S2 normalmente. El clásico loop-dub que auscultamos, S1 va a corresponder al cierre pasivo de válvula mitral y tricúspide, mientras que S2 va a corresponder al cierre pasivo de válvula aórtica y pulmonar. Por tanto, lo que vamos a tener entre S1 y S2 es el periodo de sístole, y entre S2 y S1 el periodo de diástole. Así, cuando auscultamos un sonido anómalo entre S1 y S2, hablaremos de un soplo sistólico, mientras que si lo auscultamos entre S2 y S1, de un soplo diastólico, y si lo escuchamos en todo momento, pues soplo continuo. Bien, si nos vamos por el lado izquierdo, recordar que a nivel del tercer espacio intercostal aproximadamente escucharemos con mayor definición la válvula pulmonar, a nivel del cuarto espacio intercostal la válvula aórtica, y a nivel del quinto espacio intercostal la válvula mitral. Y si nos vamos por el lado derecho, a nivel del cuarto espacio intercostal vamos a auscultar con mayor definición el cierre de la válvula tricúspide. Esta imagen es para que se vea un poco la diferencia entre lo que es una insuficiencia, o sea, una insuficiencia valvular, y una estenosis, ¿vale? Lo que ocurre en una insuficiencia, como veis, es que hay un reflujo de sangre de una cámara hacia la anterior, mientras lo que ocurre en una estenosis es que hay un estrechamiento y a la sangre le va a costar más pasar por ahí. Bien, y una vez que hemos recordado estos conceptos de fisiología cardíaca, vamos a empezar a hablar de lo que es la estenosis pulmonar. Es una enfermedad congénita, una de las que con más frecuencia se diagnostica en el perro. También está descrita en el gato, y en el perro hay algunas razas predispuestas como el bulldog francés, beagle, American Stafford, cocker, labrador, etc. Hay tres tipos: valvular, subvalvular y supravalvular, siendo más frecuente la valvular, y dentro de la valvular podemos encontrar otros subtipos según estas válvulas pues estén más fusionadas o estén más engrosadas. Además también, sobre todo en el caso del bulldog francés, puede aparecer arterias coronarias anómalas. ¿Y qué es lo que ocurre en esta estenosis? Bueno, pues como veis, como decíamos, hay un estrechamiento de esta válvula pulmonar.
Por tanto, al ventrículo derecho le va a costar más, va a tener que ejercer más trabajo para pasar la sangre hacia arteria pulmonar. Por tanto, se va a ir produciendo una hipertrofia del ventrículo derecho debido a todo ese trabajo que va a tener que realizar. La presión dentro de este ventrículo va a estar aumentada y por tanto también va a estar aumentada la poscarga. Se va a ir produciendo una disminución de la capacidad de llenado del corazón, puede haber un aumento del consumo de oxígeno en el miocardio debido a todo ese trabajo que va a tener que ir realizando el corazón. Conforme esto va avanzando se va a producir una dilatación de la arteria pulmonar, se puede producir un agrandamiento progresivo del atrio derecho, una regurgitación tricúspide y si esto sigue avanzando pues una disminución del gasto cardíaco. Además, también vamos a ver una diferencia de presión entre lo que es el ventrículo y la arteria pulmonar, se van a formar una serie de gradientes de presión. Como veis, va a haber una diferencia entre ambas cámaras, ¿vale? Y según sean estos gradientes, pues hablaremos de enfermedad leve, moderada o severa. En muchas ocasiones estos pacientes son asintomáticos, aunque en otras ocasiones sí que podemos encontrar la aparición de síncope, intolerancia al ejercicio y en caso más avanzado pues arritmias, fallo cardíaco congestivo derecho o ascitis. Y lo que vamos a ver en la exploración de estos animales es un soplo sistólico en base cardíaca izquierda sobre válvula pulmonar como veíamos al principio. Va a ser un soplo entre S1 y S2 de tipo crescendo-descendo. También si realizamos un electrocardiograma podemos ver un aumento en la profundidad de la onda S. Y en cuanto al tratamiento médico de estos pacientes, en ocasiones va a ser necesario la administración de betabloqueantes, en este caso atenolol, que va a disminuir la fuerza de contracción del corazón, va a bajar la frecuencia cardíaca y va a hacer que se reduzca el consumo de oxígeno en el miocardio. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que estos pacientes en muchas ocasiones se van a anestesiar y tenemos que tener en cuenta que están tomando esta medicación. También en pacientes que se van a ver sometidos a un procedimiento quirúrgico, en ocasiones este tratamiento se inicia antes para mejorar la estabilidad del paciente en el procedimiento anestésico y quirúrgico. ¿Y cómo se va a realizar la cirugía a este tipo de pacientes? Sobre todo se hace en pacientes que tengan enfermedad más moderada o severa y en este caso consiste en la introducción de una serie de catéteres a través de yugular y de balón dilatador también, que van a llegar a corazón derecho y arteria pulmonar. Como veis aquí, se va a producir la dilatación con un balón de esa estenosis y en este momento sí que es verdad que hay que tener en cuenta que se va a obstruir el flujo de sangre hacia arteria pulmonar. Por tanto, es un procedimiento que no puede durar mucho tiempo, va a durar unos segundos, como mucho 5 segundos cada dilatación. Bien, y como veíamos antes, se van a producir estos gradientes de presión, se va a ir midiendo la presión también en las cámaras y como veis la presión en arteria pulmonar se va a mantener constante, mientras que la presión en ventrículo derecho va a estar aumentada predilatación y debería bajar una vez que se produce la dilatación con el balón. Bien, y una vez que hemos visto todo esto, vamos a empezar a hablar de lo que es el objetivo de nuestra charla, que es la anestesia en pacientes con estenosis pulmonar. Siempre cuando vamos a realizar una anestesia, realizamos un examen preanestésico. Este va a consistir en un examen físico completo, en el que podemos detectar la presencia de soplos, de signos clínicos, de alteraciones en el electrocardiograma y también vamos a hacer una analítica completa. Y aquí nos podemos encontrar distintos escenarios. Que tengamos un paciente con sospecha o estenosis pulmonar que vaya a venir para un procedimiento programado. Si en este caso sospechamos de que tiene una estenosis pulmonar, pues intentaremos que primero vaya a una visita con el servicio de cardiología. Y si no es posible o el paciente tiene una estenosis pulmonar, procederemos con cautela y seguiremos las indicaciones que vamos a ver a continuación. Si es un paciente que por el contrario tiene una estenosis pulmonar ya diagnosticada y viene para un tratamiento de valvuloplastia con balón o para un TAC de coronarias anómalas, en este caso también vamos a tener en cuenta las consideraciones que vamos a ver a continuación. Y si por el contrario es un paciente que viene con sospecha o estenosis pulmonar ya diagnosticada y viene de urgencia, también vamos a tener en cuenta las consideraciones que vamos a ver a continuación. Bien, en este caso estos pacientes, según sea la enfermedad, pues se clasificarán entre ASA2 a ASA4 y es muy importante mantener siempre la contractilidad del miocardio, un volumen circulatorio efectivo, una buena oxigenación y la precarga. Y evitar en todo momento eventos de bradicardia, taquicardia, hipotensión, arritmias e hipoxia. ¿Y cómo se va a premedicar a estos pacientes? Bueno, pues la elección en este tipo de pacientes es hacerlo mediante opioides.
En este caso, si vamos a realizar una valvuloplastia con balón, por ejemplo, vamos a intentar usar aquellos opioides con el menor impacto a nivel cardiovascular posible, como son la petidina o el butorfanol. Pero esto también va a depender un poco del procedimiento al que se vaya a someter el paciente. Si es algo más doloroso, pues utilizaremos otro tipo de opioides como metadona, morfina. Esto va a depender un poco del procedimiento al que se vaya a haber sometido el paciente. Si por el contrario necesitáramos utilizar acepromacina, esta la podríamos utilizar, pero a dosis bajas para evitar sus efectos secundarios. Y en el caso de los alfa-2 agonistas, sí que estos estarían contraindicados, ya que van a tener efectos secundarios como son bradicardia, hipertensión y pueden producir algunas arritmias. Por tanto, estarían contraindicados en la premedicación de estos pacientes. ¿Cómo vamos a realizar la inducción de la anestesia? Pues igual, vamos a intentar utilizar aquellos fármacos con el menor impacto a nivel cardiovascular posible. En este caso podemos utilizar etomidato, que tiene muy pocos efectos a nivel cardiovascular, es muy seguro. En este caso sí que hay que tener en cuenta que tiene algunos efectos secundarios como excitación, vómitos, mioclonias y no va a inhibir tanto los reflejos a nivel de vías aéreas superiores. Por tanto, sí que en este caso utilizaremos una coinducción para intentar reducir la dosis de este fármaco y evitar sus efectos secundarios. También recordad que el etomidato que lleva propilenglicol en su formulación puede producir dolor a la inyección y hemólisis, pero a pesar de esto es un fármaco bastante seguro a nivel cardiovascular. La alfaxalona también podríamos utilizarla en este caso. Recordar que se va a producir una hipotensión que va a responder con una taquicardia compensatoria y es un fármaco que también se puede utilizar en pacientes hemodinámicamente inestables, por lo tanto sería otra opción. Si no dispusiéramos de estos fármacos y tuviéramos que utilizar propofol, en este caso lo podríamos usar. Recordad que se va a producir una hipotensión que en este caso no va a responder con una taquicardia. Y si tuviéramos que utilizarlo, lo que podemos hacer es administrarlo de forma más despacio y realizar una coinducción para intentar reducir la cantidad de propofol que vamos a utilizar y sus efectos secundarios. Y en el caso de la ketamina sí que estaría contraindicada, ya que puede producir un aumento del gasto cardíaco por un aumento de la frecuencia cardíaca y las presiones, y además va a hacer que haya un aumento del trabajo del miocardio y un consumo de oxígeno mayor en este. Por tanto, sería un fármaco a evitar en este tipo de pacientes en la inducción. Otro fármaco que podríamos utilizar es la lidocaína, que en este caso no nos va a reducir la dosis de anestésico que vamos a utilizar y sí que nos podría servir como bolo de carga para una infusión posterior. En cuanto al mantenimiento, en este caso lo vamos a hacer mediante anestésicos inhalatorios. Podemos utilizar sevoflurano o isoflurano. Sí que recordad que el sevoflurano tiene una solubilidad menor en sangre, por tanto los cambios que vamos a hacer en el vaporizador van a ser más rápidos y puede mantener una frecuencia cardíaca algo más estable. En este caso sí que ambos fármacos van a mantener un gasto cardíaco a niveles muy similares, pueden producir algo de vasodilatación y nosotros en este caso preferimos utilizar sevoflurano para pacientes que se van a ver sometidos a una valvuloplastia con balón. En cuanto a siguiendo con el mantenimiento, podemos utilizar también una infusión continua. En este caso también va a depender del tipo de cirugía o de procedimiento que se vaya a realizar. Si es algo más doloroso, pues podemos utilizar opioides como remifentanilo o fentanilo. También podemos utilizar lidocaína, que puede prevenirnos o tratar arritmias ventriculares que puedan aparecer y también nos puede aportar analgesia visceral. Y recientemente se ha publicado este estudio sobre el uso de la dexmedetomidina en valvuloplastia balón en perros, un estudio de Martín Flores y colaboradores de este año. En este caso ellos utilizaban la dexmedetomidina para aprovechar esa bradicardia e intentar mantener las presiones lo más estables posibles. Nosotros no tenemos experiencia en el uso de este fármaco en estos pacientes, por tanto tampoco podemos contar nuestra experiencia, pero que sepáis que se acaba de publicar. También en el mantenimiento podemos administrar fluidoterapia, en este caso cristaloides, y nosotros solemos elegir glucosalino a dosis bajas. En cuanto a la monitorización, en este caso es muy importante que monitoricemos el electrocardiograma, frecuencia cardíaca, la saturación parcial de oxígeno en la hemoglobina, presiones arteriales, que si es un animal que se va a ver sometido a una valvuloplastia con balón o es más crítico, pues idealmente monitorizaremos presiones arteriales invasivas porque nos van a dar una medición más precisa. Y también tenemos que monitorizar la capnografía, frecuencia respiratoria y temperatura.
Importante o interesante también tener a mano, tener cerca un desfibrilador, sobre todo una valvuloplastia con balón, por si apareciera alguna arritmia con indicación de desfibrilar. ¿Y qué complicaciones podemos encontrarnos a nivel general en pacientes que se ven sometidos a una anestesia que tienen estenosis pulmonar? Bueno, pues en primer lugar podemos encontrar arritmias, sobre todo de tipo ventricular, que en este caso podemos tratar con lidocaína, procainamida o esmolol. También podemos encontrar hipotensión, en este caso la hipotensión la podemos tratar por reduciendo la cantidad de anestésico inhalatorio que estemos utilizando, mediante bolos de cristaloides o con la administración de vasopresores como noradrenalina o fenilefrina y de simpático miméticos como la dobutamina o la dopamina. Y en caso de que aparezca bradicardia o taquicardia, la bradicardia la podemos tratar con atropina. Y la taquicardia, pues primero veremos si es un evento en el que se está produciendo dolor o si no, pues podemos administrar también un beta bloqueante. Bien, en este vídeo lo que vais a observar es la aparición de una serie de complejos ventriculares prematuros a los cuales le va a seguir una taquicardia ventricular. En este caso se trataba de un paciente que se estaba sometiendo a una valvuloplastia con balón y este periodo coincide con el momento de hinchado de ese balón, el momento de dilatación. Una vez que se produjo esa dilatación, que se dejó de hinchar el balón, la taquicardia cesó. Por tanto, ¿qué complicaciones nos podemos encontrar en valvuloplastia? Bueno, pues como hemos visto antes, una de las principales van a ser arritmias, de tipo sobre todo ventricular, que en este caso podemos tratar, como hemos visto, para las consideraciones generales. Sí que es verdad que también puede aparecer un bloqueo de rama derecho una vez que se produce la dilatación con balón, que en este caso va a ser simplemente una alteración del eje eléctrico, por tanto no debería darnos ningún problema. También podemos encontrar hipotensión, que en este caso se puede deber a la obstrucción de sangre hacia la arteria pulmonar o también por los anestésicos inhalatorios que estemos utilizando. Y en este caso, pues igualmente la podemos tratar, como hemos visto, para las complicaciones generales. También podemos encontrar eventos de bradicardia, que en este caso se pueden deber a los fármacos utilizados, como los opioides, a hipotermia o también a la aparición de un reflejo de Verol-Yaris en respuesta a la tensión que se puede producir en el corazón y que se va a ver acompañada de bradicardia e hipotensión que deberemos tratar de forma individual. También podemos encontrar hipoxemia, que en este caso va a ser, pues como veíamos antes, se va a obstruir el flujo de sangre a través hacia la arteria pulmonar. Por tanto, aquí podemos encontrar un evento de hipoxemia y en este caso pues la trataremos administrando ventilación mecánica si el paciente está en ventilación espontánea o mediante oxigenoterapia. Y otras complicaciones que podemos encontrar pues son hipotermia, que en este caso si aparecen temblores pues puede aumentar el consumo de oxígeno en el miocardio y en otras ocasiones pues podemos encontrar parada cardíaca e incluso muerte del paciente. Bien, en esta tabla aparecen reflejadas las complicaciones que tienen en todas las publicaciones que hemos visto. Como veis, en el estudio de Ramos y colaboradores, prácticamente un 50% de los animales presentan arritmias ventriculares, frente a un 87% en el estudio de Viscasías y colaboradores. Ellos comentan aquí que la diferencia puede estar pues, por la gravedad de la enfermedad que tuvieran los pacientes o por el manejo de los catéteres o de las guías por parte de los cirujanos. En el estudio de la dexmedetomidina de Martín Flores y colaboradores, en este caso un 17% únicamente presenta arritmias ventriculares. En el caso de la hipotensión, como veis aquí un 50% prácticamente de los animales en el estudio de Ramos y colaboradores presentan hipotensión, frente a un 11% en el estudio de Viscasías y colaboradores. Y como veis también prácticamente un 50% en el estudio de la dexmedetomidina también presentan hipotensión. En este caso ellos no saben por qué puede deberse esta diferencia. Sí que es verdad que en el estudio de Viscasías y colaboradores utilizan etomidato, utilizan diferentes fármacos y en este caso utilizan etomidato para la inducción. En el estudio Ramos y colaboradores no disponían de etomidato, por tanto utilizan sobre todo propofol en la inducción. Y en el estudio de Martín Flores y colaboradores también utilizan sobre todo propofol para la inducción. En cuanto a la bradicardia, como veis aproximadamente un 20% de los animales en los primeros estudios presentan bradicardia, frente a un 100% prácticamente de los animales en la publicación de Martín Flores y colaboradores de este año.
Esto, en primer lugar, veis que el grupo de la DEX, prácticamente un 100% de los animales presenta bradicardia. Esto es por los efectos secundarios de la DEX. Y en el grupo control, en el que no llevan dexmedetomidina, también hay bastantes animales que presentan bradicardia, y ellos comentan que puede ser por el uso de opioides o por el atenolol. En cuanto a la hipoxemia, un 17% de los animales en el estudio Ramos y colaboradores presentó hipoxemia. Hipotermia se vio en un 7% en el primer estudio y en un 58% en el de Vizcasillas y colaboradores. Y sí que hubo una parada cardíaca en los dos primeros estudios y muerte en un paciente del estudio Ramos y colaboradores y en 3 de Vizcasillas y colaboradores. ¿Y cómo va a ser la recuperación y el posoperatorio de estos animales? Bueno, pues vamos a intentar que sea lo más tranquila posible. Aportaremos analgesia según haya sido el procedimiento quirúrgico. Y en caso, por ejemplo, de una valvuloplastia con balón, puede ser únicamente necesaria la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Si es necesario, podemos administrar acepromacina, como hemos visto antes, a dosis bajas, y muy importante también, como hemos visto, pues el control de la temperatura. Bien, una vez que hemos visto todo esto, vamos a empezar a ver una serie de ejemplos prácticos para entender mejor lo que hemos visto en esta charla. El ejemplo número 1 es Nora, una Sarpei hembra castrada de 7 años, a la cual se le realizó una valvuloplastia con balón un año antes y que no presentaba tratamiento actual. En este caso presentaba una estenosis pulmonar leve y venía para una cirugía de mastocitoma. En este caso a ella se le premedicó con metadona porque iba a ser un procedimiento más doloroso, en este caso metadona intramuscular. Tras esto se le puso un catéter endovenoso y se realizó la inducción con etomidato diazepam para evitar cualquier alteración a nivel cardiovascular. En este caso, el mantenimiento se realizó con isoflurano más lidocaína en infusión continua, tanto para prevenir la aparición o tratar la posible aparición de arritmias ventriculares como para el dolor, y se realizó también un splash con bupivacaína para que estuviera más cómoda en la incisión. En este caso, ella no presentó ninguna complicación durante la anestesia y la recuperación fue muy buena. En el posoperatorio lo que se le administró para tratar el dolor fue metadona y metilprednisolona. El segundo ejemplo es Brenda, una labradora hembra no castrada de 2 años que presentaba una estenosis pulmonar severa. No tenía síntomas, pero sí que había un soplo grado 5/6 que se auscultaba con mayor definición en base cardíaca izquierda. Ella venía para una valvuloplastia con balón y sí que estaba en tratamiento con atenolol. En este caso se eligió para premedicar la petidina subcutánea y tras esto se realizó una inducción con etomidato diazepam para evitar también cualquier efecto a nivel cardiovascular. En este caso el mantenimiento se realizó con sevoflurano y una infusión continua de lidocaína para evitar y tratar la posible aparición de arritmias ventriculares en este caso, que sí que presentó en este caso esta perrita, ya que tuvo complejos ventriculares prematuros y apareció también taquicardia ventricular en el momento de hinchado de ese balón, que una vez que cesó, pues también cesó la taquicardia ventricular en este caso. La recuperación fue muy buena y en este caso a ella se le administró robenacoxib en el posoperatorio. Y el ejemplo 3 es Blanqui, un bulldog francés macho castrado de 3 años, con sospecha de estenosis pulmonar, que no tenía tratamiento, pero que sí presentaba un soplo grado 3/6 en base cardíaca izquierda. En este caso, Blanqui venía de urgencia porque presentaba un cuerpo extraño obstructivo a nivel intestinal y tenía un 6% de deshidratación. En este caso, Blanqui presentaba mucho dolor, así que se le administró metadona intravenosa y se realizó una coinducción con fentanilo, midazolam y alfaxalona. En este caso se le administró en el mantenimiento isoflurano, lidocaína intravenosa en infusión continua, tanto para tratar el dolor visceral como también para evitar y poder tratar la aparición de arritmias ventriculares, y también se le administró una infusión continua de remifentanilo ya que presentaba mucho dolor. En este caso, Blanqui sí que tuvo un periodo de hipotensión que se pudo tratar y solucionar con un bolo de cristaloides. Como comentábamos, Blanqui estaba deshidratado y además, si veis aquí, teníamos presiones arteriales invasivas y aquí la presión de variación de pulso estaba aumentada, lo cual nos podía indicar que iba a responder bien a la administración de un bolo de fluidoterapia. En este caso, en el posoperatorio se le administró metadona y metamizol.
Bien, y llegamos ya a las conclusiones de esta charla. En primer lugar, conocer la enfermedad de cada paciente nos ayudará a realizar una anestesia adecuada. En estenosis pulmonar es recomendable utilizar fármacos lo más estables a nivel cardiovascular posible y siempre evitar, siempre que se pueda, aquellos eventos que puedan aumentar el consumo de oxígeno en el miocardio, hagan trabajar más el corazón y empeoren el estado hemodinámico del paciente. Bien, espero que esta no sea vuestra cara una vez terminada la charla, que se haya entendido todo lo mejor posible. Y muchas gracias por vuestra atención, sobre todo también gracias a mis supervisores, a Xavi, Cris y Adri, por su ayuda con esta presentación. Y bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis escribirme a la dirección que aparece aquí. Muchas gracias.